Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy te muestro la terraza en el mes de enero del 2021. No te lo pierdas, seguime. Bueno, en el episodio de hoy es un poco especial porque en diciembre no tuve tiempo de filmar nada y enero no para de nevar en la terraza. Así que vas a ver hoy que es un día un poco nublado y soleado y todo lo que pasó con la nieve. Así que no te pierdas lo que viene. Empezamos como siempre con el arce japonés, que como verás en enero no tiene casi nada de nada. Apenitas se ven ahí algunos brotecitos, pero ya sabemos que en marzo o abril va a estar a full. Acá abajo tenemos a una de las hortensias que la podé bastante y como ves está llena de brotes también. Las macetas de las antedesquias al final este año no las puse adentro del invernadero, las dejé acá, así que vamos a ver si los bulbos salen como siempre. Acá tenemos al almendro que sigue creciendo. ¿Se acuerdan que lo puse en esta maceta nueva, más grande? Y sigue dando aún más ramas desde abajo, así que espero que en marzo va a estar lleno de flores. Lo iremos viendo en los próximos episodios. El pino, que por primer año estuvo lleno de nieve, como te conté en la intro del episodio. Ahora lo vas a ver un poquito, ahora está limpio. Y acá también a los pobres que se bancaron toda la nieve, las frambuesas, ahí estoy esperando para arreglar, como ven atrás, el armazón, porque va a seguir nevando en febrero, así que no quiero tocar nada por ahora, porque si no voy a tener que volver a arreglarlo. También corté un poco el pobre laurel de hoja, que también con tanto peso de la nieve algunas ramas se quebraron, así que tuve que limpiarlo un poco. Lo que ya no ven más ahí, que tuve que sacar, fueron las linternitas esas chinas que me encantan. Ahora les pongo unas fotos. El arbolito también se cayó con maceta y todo por el peso de la nieve. También quebró algunas ramas, pero se la va a bancar. La azalea también, ahí la tenemos, se la bancó. Y la hortensia estoy realmente pensando, porque ven que tiene unas ramas súper largas, y se ha hecho una planta gigantesca, así que no sé si la voy a volver a podar ahora en primavera o la dejo este año que crezca en todo su esplendor. Lo iré viendo durante el año.
Acá abajo tenemos a las violetas de los Alpes, que también estuvieron cubiertas de nieve por un tiempo largo y ahora están respirando un poco. Otro castigado también, el laurel de hoja que también con tanto peso se lastimó un poco, así que voy a ver si después lo podo también o lo dejo así. Y acá tenemos al arbusto de las mariposas, que por ahora está bien, y allá atrás la vid, que todavía no ni empezó a dar señales de vida, pero estoy seguro que a partir de marzo las dará. Los jaliboros sobrevivieron súper bien y fíjense cómo están llenos de flores, están divinos. Me encantan estos. Vamos para este rincón que está un poco muerto, porque acá se acuerdan que están los geranios, que obviamente en invierno están dormientes en sus rizomas. Ahí tenemos a las enredaderas, que también ahora en invierno no pasa nada. Acá tenemos más geranios, lo mismo, y la fucsia que estaba súper linda. Con este frío no sé si va a sobrevivir o no, lamentablemente. El otro arce japonés, que tiene unas hojas súper bonitas, también obviamente ahora en enero está pelado sin nada, pero ya veremos cómo va a brotar y crecer a partir de febrero o marzo, esperemos. ¿Se acuerdan que mudé ahí el ciprés rastrero a otra maceta y solo? A ver si pobre sobrevive. Lo corrí un poco porque estaba en este rincón, pero con tanta nieve no quería que sufra tanto, así que lo moví. En esas macetas colgantes tengo un poco de todo, pero es más para la época de primavera. Por ahora nada que mostrar. Lo mismo acá, que tenía uno de los arbolitos que corté. Esto estuvo todo repleto de nieve y ahora vamos a ver cómo sobreviven. Esas dos, se acuerdan que son las macetas que yo dejo, que casi nunca toco, que tienen todas flores y plantas silvestres. Lo mismo, ahí la dejaré, limpiaré un poco más adelante cuando llegue la primavera, pero por ahora la dejo sin tocar. Los pobres boj sí que sufrieron, estuvieron cubiertos de nieve, en unas bolas de nieve. Miren, ahora están así, pero así estaban antes. Y lo que los ayudó bastante, que era muy gracioso ver, ven que algunos tienen como un armazón que les puse para Navidad, para las lucecitas, pero no tenía 12, tengo 12 boj, tenía solo 6 lucecitas, así que obviamente intercalé una y una, y era muy gracioso ver cómo los que tenían el armazón se mantenían erguidos, y los que estaban sin el armazón, pobre, estaban medios aplastados. Ahora ni te das cuenta porque obviamente son súper resistentes y se la bancaron. La que se la rebancó también fueron las otras macetas acá. Estaban completamente todas cubiertas de nieve. Estos, ¿se acuerdan? Son las dedaleras, que no sé si la verdad van a sobrevivir este año. Voy a ver un poco cómo sigue, igual que la euskera, tengo que limpiar las hojas. Les quiero mostrar la verdad de que no todo el año está esplendoroso el jardín, ¿no? Estamos en pleno invierno,
y quiero también que vean cómo van evolucionando las plantas a lo largo de cada época. La Vinca minor, que sí, se acuerdan que estaba con el rosal, ahora está sola acá y está dando alguna que otra flor, como ven ahí. Y el rosal, miren, pobre, hasta una rosita está queriendo dar. Acá tenemos a la mora negra, que también afectada por la nieve, y lo que les quería decir que se la bancó terrible fue el invernadero. Miren el invernadero ahora y miren cómo está con la nieve. Así que pobre invernadero, ha sufrido incendio, ha sufrido tormenta de nieve, pero acá está. El que, como ven, no sobrevivió fue la pérgola. La pérgola que está, el armazón quedó, pero el techo colapsó. Colapsó, que lo tengo ahí. Al armazón del techo, y se acuerdan que había puesto un montón de guías para las glicinas y los rosales. Bueno, la pérgola está así ahora, miren cómo estaba con la nieve. Pero seguimos por acá
con el último boj y la uva espina o grosella espinosa, que por ahora nada, ya la irán rebrotando en marzo. El limonero, que se ha hecho un árbol gigantesco para lo que es la maceta, y tampoco no sé la verdad cómo se va a bancar la nieve. Vamos a ver esta primavera que sobrevive y que no. El otro rosal lo tenemos por acá. El otro rosal trepador que se inclinó un poco por la nieve. Por ahora no lo voy a arreglar hasta que no arregle la pérgola. Y lo mismo con esta maceta que tiene enredaderas. Estoy pensando cómo voy a poner el techo de vuelta, obviamente no el techo que estaba, así que lo vas a ver en otro episodio, el makeover de la terraza número 3. Se viene, no te lo pierdas. Y seguimos por acá con el otro arce japonés, también sin ninguna hojita por ahora. La glicina que estaba obviamente en el techo, ahora está toda colgada acá porque tengo que pensar qué voy a hacer con el techo para sostener las dos glicinas y los rosales. Eso lo voy a hacer supongo que a finales de febrero. No quiero tocar nada ahora porque va a seguir nevando lamentablemente todo febrero. Acá tenemos al arándano atrás de la glicina, que como verán también nada, solito en su maceta. A ver si este año me da más arándanos que el año pasado. Y acá Pórelas. Vamos a ver si la clematis, que me encanta, que está ahí atrás, sobrevive algo. El año pasado dio muchas más flores que el primer año. Vamos a ver este año. Y acá las más afectadas son las mandevilas, que obviamente con la nieve se quemaron todas las hojas y los pimpollos de las flores que estaban, porque no sobreviven temperaturas bajas. Pero se acuerdan que el año pasado pasó lo mismo, aunque las tenía dentro del invernadero, y dieron brotes y salieron, así que tengo esperanza que este año pase lo mismo. La otra maceta con las dedaleras, vamos a ver si rebrotan este año o si tengo que cambiar todo, porque son normalmente bianuales y ya pasaron los 2 años y ya dieron un montón de flores. Acá una de las que mayor pena me da es el jazmín, que había crecido espectacular hasta el techo de la pérgola, pero con tanta nieve lamentablemente no sé si va a sobrevivir. Acá tengo al otro rosal, que es uno de los que más me gustan, el rosal rastrero este que ya llegó al techo. Lo voy a podar en marzo para que salga mucho más vigoroso en primavera. El otro jaliboro lo tengo ahí, también estaba completamente bajo la nieve, ahora está divino. No creo que las lavandas me den muchas flores este año después de tanta nieve, pero vamos a ver, perdido por perdido. Las plantas siempre me sorprenden y aparece vida por donde no te imaginas. Lo mismo con esta otra glicina, que este año había estado creciendo un montón más.
lamentablemente como te conté, con la cantidad de nieve se colapsó el techo, así que tengo que ver qué guías le pongo. Lo verás próximamente. Bueno, en el episodio de hoy, mucho verde no hay, excepto por los siempre verdes, pero es parte del ciclo de la naturaleza y te quería mostrar también cómo estaban todas las cosas hoy. Bueno, espero que te haya gustado el episodio de hoy, donde recorrimos la terraza antes y después de la tormenta de nieve, viste todo lo que le pasó y vas a ver un montón más de lo que voy a hacer cuando venga un poco el tiempo más lindo en primavera. Nos vemos en los próximos episodios, por aquí, por este canal, por Travel and Gardening. ¿Cómo? ¿Y todavía no te suscribiste? ¿Qué estás esperando? Apretá el botón ahí de suscribirse y para recibir las notificaciones. Nos vemos en la próxima.